Bendígate Dios desde su santa y preciosa morada. Extienda su manto de protección sobre ti y sobre los tuyos. Te guarde de todo mal y de todo peligro. Humíllate delante de Él y preséntate ante este gran Dios en adoración. Estamos en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 18. La palabra de Dios dice así: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea humillado de vosotros cual no queréis. Yo sea hallado, perdón, de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, Pablo no solamente en estos versículos habla de su integridad individual, personal, como siervo, como esclavo de Jesucristo, como ministro del Señor delante de los corintianos. También refiere, usando el nombre de Tito, que todo su equipo, que todos los que con él están trabajando en la obra, han andado, caminado con integridad entre los corintianos. Bueno, y de alguna u otra manera, Pablo está retando a la iglesia de Corinto a que muestre evidencias del mal comportamiento de él y el de los suyos. Sí, eh, de hecho, Tito es uno de los mensajeros con los cuales Pablo usaba enviar cartas a las iglesias. Era un hombre de confianza, un hombre totalmente entregado a la palabra y sin lugar a dudas era un joven acucioso. Tito no era un anciano, era un joven entregado al Evangelio de Cristo. Sí, y le tocó vivir, experimentar el desprecio, las calumnias, los maltratos por seguir a Cristo, por llevar el mensaje de Cristo. Y bueno, cuando se recibe esto de parte de alguien que no conoce al Señor, digámoslo así, es soportable, pero es más doloroso cuando aquellos que dicen conocer al Señor vienen a ser los aguijones, vienen a ser nuestros verdugos. Sí, pero más allá de cualquier cosa, eh, Pablo insiste en que su postura no es una postura prepotente o de orgullo, sino una postura donde el creyente debe discernir entre los verdaderos siervos del Señor y los que dicen ser realmente y no lo son. Por eso lo dice así, lo digo, lo hago para vuestra edificación. Pablo lo que quiere es que esta iglesia realmente madure, de que esta iglesia realmente crezca, no tanto en número, sino espiritualmente. Óigalo bien. Pero la preocupación de Pablo
Ya casi terminando esta carta, sigue siendo la misma. Desde el comienzo y desde antes de escribir esta segunda carta, cuando escribió la primera carta. La gran preocupación de Pablo es la división que había en la iglesia. Qué triste cuando en lugar de fijarnos en nuestros defectos, en lugar de trabajar en nosotros mismos, sin mirar hacia adentro, estamos mirando a los demás y haciéndole daño, discriminando a los demás. Sí, mis amados, óigalo bien. La iglesia de Corinto era un caos interno. Era una iglesia totalmente desordenada y como ya se lo he dicho, estaba totalmente dividida. Pablo está trabajando para la unidad de ellos. Quiere que estén unidos. Pero Pablo dice, presiento. Tengo un presentimiento triste y doloroso. De esos no me los puedo creer. La iglesia estaba totalmente dividida. Y entonces Pablo dice, presiento que cuando llegue, nos halle unidos. Yo quisiera que cuando yo llegue todo fuera armonía, estuvieran la iglesia bien estructurada, bien organizada, que no hubiese división, que no hubiese problemas. Pero presiento que no es así. ¿Sabe? Una iglesia dividida es una iglesia que no prospera. Puede que haya un gran número dentro de la congregación, pero es una iglesia que no avanza. Y es una iglesia que reprime los dones del Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo está contristado, que no puede operar como quisiera obrar en medio de la iglesia. No sé si está entendiendo. Pero Pablo dice, temo que cuando llegue todavía hayan contiendas, pleitos entre ustedes. Todavía estén en esas posiciones, actos y acciones de inmadurez. Todavía haya expresiones de envidia. Todavía hayan iras entre ustedes. Divisiones. Murmuraciones. Palabras maldichas. Expresiones agravantes, desafiantes. Todavía hayan prepotentes, orgullosos. Desórdenes entre ustedes. ¿Sabe? Santiago, el hermano mayor de Jesús, dijo que estas cosas realmente no son de Dios. Mire lo que dice Santiago. ¿Quién realmente tiene el don del Espíritu Santo en su vida? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y como si conociese lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, de seguro no lo conoció. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os captéis ni mintáis contra la verdad. Porque este comportamiento, esta obra, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es una obra terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero mire lo que sigue diciendo Santiago, pero la sabiduría, es decir, la obra que viene de lo alto, donde está el Espíritu Santo, es primeramente pura, pacífica, no hay división, es amable, tierna, amorosa, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De una u otra manera, esto estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Una iglesia que estaba llena de contiendas, de rivalidades, de pleitos, de enemistades, de celos, de orgullo, de prepotencia. Óigalo bien, el lenguaje no era el lenguaje propio de un creyente. No sé si está entendiendo. Óigalo bien. Pero Pablo, cuando escribe a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, les habla de, hace una diferencia entre lo que son las obras de la carne y lo que son las obras del Espíritu. Y vean lo que es la obra de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Porque Pablo en esta carta le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Óigalo bien. Temo que cuando llegue me toque arrodillarme, humillarme ante Dios, a clamar y a llorar por ustedes. Sí, qué tremendo esto. Sabe, ya se lo he dicho antes. La palabra inmundicia en la Biblia es estiércol. Contaminación. Es estar contaminado de estiércol. Es tener toda la ropa untada, el cuerpo untado de estiércol. Sí, y Pablo dice abiertamente en este texto que en medio de la iglesia hay inmundicia. Sí, óigalo bien. Pablo lo dice así, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de su inmundicia, dice Pablo. ¿Qué sucede cuando pisamos popó en la calle? Cuando nuestros zapatos se ensucian, se llenan de popó. Es una posición angustiante, fastidiosa, incómoda, desesperante. Pero habían hermanos en la iglesia que vivían con esta inmundicia como si nada. Esto es un acto vehemente, es un acto también de locura. No es normal. Sabe, conoció un loco. Este hombre, bueno, sabía mucha mecánica. Y en medio de su locura, utilizó un potrillo, una canoa, y le colocó un motor, y le colocó llantas y andaba con su canoa, llanta y motor en la calle. Pero cuando uno se acercaba o entraba al lugar donde éste moraba, donde éste vivía, eso estaba totalmente sucio, inmundo. No solamente por la grasa en la cual suele verse en los mecánicos, no solamente por la chatarra que él acumulaba, sino por el total desorden que este hombre tenía. Y por años vivió así. Y de hecho, él murió de esta manera. Hay gente que se acostumbra a la suciedad, hay gente que se acostumbra al mugre, hay gente que se acostumbra a la cochinada. Y saben, esto no es de Dios.
Esto no es de Dios. Y la inmundicia, la suciedad física, es reflejo de la inmundicia espiritual. Así que saque toda inmundicia de su vida, saque toda suciedad, saque toda contaminación. Ya le vuelvo a decir, en la palabra inmundicia, en la palabra contaminación es estar untado todo el cuerpo de estiércol. Y Pablo dice en la iglesia, a la iglesia de Corinto, todavía hay hermanos que desde hace años se contaminaron, desde ese año que se llenaron de inmundicia, que ensuciaron sus ropas y todavía no las lavan, todavía no las limpian, todavía viven en medio de esa inmundicia, están sucios, están contaminados, dice Pablo, y siguen viviendo en medio de su pecado, en medio de su lascivia que han cometido. Todo esto es causa de división en la iglesia. ¿Sabe? La iglesia de Corinto es la iglesia que decía que ya creyeron y que podían vivir de cualquier manera, que de todas maneras eran salvos porque habían creído. Ojo con eso, ojo con eso. No se crea eso, mi amado. Hay que limpiarse y hay que promover la unidad en todas las formas y expresiones. Debemos ser coherentes con la fe que profesamos. Sí, y debemos trascender a un plano más elevado de espiritualidad. Recuerde, este era el problema de la iglesia de Corinto, no maduraba, no maduraba. Tuvieron a Pablo por maestro, a Apolo también lo tuvieron como otro ayo. Bueno, también con ellos estuvo Pedro, pero esta era la iglesia que estaba en la escuela de Pablo, pero no querían a Pablo, no querían aprender, no querían someterse, no querían madurar, no querían crecer. Déjeme decirle, Pablo no quería, hablando de la escuela, no quería reprobar a estos estudiantes, quería aprobarlos, pero estaba muy difícil. Qué bueno que tú y yo podamos alcanzar la madurez espiritual y ser aprobados, ya no en la escuela de Pablo, sino en la escuela del Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.